Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro? ¿El prisionero más enigmático de la historia? ¿Sabíais que en realidad era el hombre de la máscara de terciopelo? Muchos de vosotros nos habéis pedido en los comentarios de otros vídeos, como el de D'Artagnan o el del Conde de Saint-Germain, que os contáramos la historia real del legendario hombre de la máscara de hierro, el misterioso preso que aparece en numerosas novelas y películas ambientadas en la Francia de finales del siglo XVII. ¿Existió realmente? ¿Qué rostro se escondía bajo aquella incómoda máscara? ¿Por qué era necesario ocultar su identidad? ¿Cuál era su secreto? Cuando oímos mencionar al hombre de la máscara de hierro, lo más probable es que acudan a nuestra mente imágenes de espadachines de alguna de las muchas películas que han versionado las aventuras de D'Artagnan y los tres mosqueteros. Y es que fue el padre literario de estos, Alejandro Dumas, quien popularizó internacionalmente a aquel prisionero en su novela El vizconde de Bragelonne, la última de su trilogía de los mosqueteros y que fue publicada por entregas entre 1847 y 1850 en el periódico Le Siècle. En ella aparece, en una subtrama, el hombre de la máscara de hierro. Se trataba de Felipe, el hermano gemelo del rey Luis XIV. Para que no pudiera reclamar el trono por haber nacido al mismo tiempo que el monarca, los hombres de Luis XIV mantuvieron oculto a Felipe durante toda su vida, primero en el campo, durante su infancia, y después, ya de adulto, como prisionero en la Bastilla, en París, con el seudónimo de Marchiali. Aramis logra dar con él y lo libera. Tras revelarle a Felipe quién es en realidad y sus derechos dinásticos, el antiguo mosquetero logra convencerlo para que participe en su plan: ocupar el trono francés haciéndose pasar por su hermano. Aramis, a cambio, recibiría la ayuda del nuevo rey para convertirse en papa. Sin embargo, aunque logran intercambiar a los hermanos, Felipe es descubierto rápidamente y acaba encerrado en la isla Santa Margarita, frente a la costa de Cannes, forzado a llevar una máscara de hierro que ocultará para siempre su rostro. En las diversas adaptaciones teatrales y cinematográficas que se han hecho del clásico de Dumas, la suerte que acaban corriendo cada uno de los hermanos varía. Pero lo que ahora nos importa no es el final, sino el origen. A la hora de crear su obra, Dumas, o más probablemente el escritor fantasma que le redactaba las tramas de los mosqueteros y muchas otras, Auguste Maquet, se inspiró en una leyenda que llevaba circulando un siglo y medio y que apareció escrita por primera vez en un pequeño libro anónimo publicado en 1745. Memorias secretas al servicio de la historia de Persia. Pese a su título, no tenía nada que ver con Persia. Se trataba de una sátira de las intrigas palaciegas de la corte de Luis XIV, pero empleando nombres persas en lugar de los reales. En aquella obra se hablaba de un prisionero de estado llamado Jaffer. Se hallaba recluido en la Bastilla, a donde había sido trasladado desde la isla Santa Margarita. El comandante de la prisión lo trataba con la máxima consideración y le llevaba él mismo los platos que preparaban los cocineros. Cada vez que el preso debía ser expuesto necesariamente a la vista de terceras personas, como en el caso de necesitar tratamiento médico, le colocaban una máscara para ocultar su identidad real. En el libro también se narra que en una ocasión el preso grabó su nombre auténtico en la parte inferior de uno de los platos en los que comía.
cuando un esclavo descubrió la inscripción, le llevó el plato al comandante pensando que sería recompensado por su hallazgo. Grave error. Fue asesinado para mantener oculto el secreto. En aquel libro se apunta que aquel preso era en realidad el conde de Vermandois, Luis de Borbón, encarcelado de por vida por haber abofeteado al heredero al trono. Pero esa versión no tiene sustento histórico. Luis de Borbón fue un hijo que tuvo Luis XIV con su amante Luis de la Vallière. Aunque nació como bastardo, a los 2 años de edad fue legitimado como hijo del rey y nombrado conde. Su madre se retiró a vivir a un convento y él desde los 7 años se crió en el Palais Royal de París, tutelado por su tío Felipe I de Orleans, hermano del rey. Felipe de Orleans tenía un amante llamado Felipe de Lorena, de quien se decía que era tan hermoso como un ángel. En 1682, Luis de Borbón, que por entonces tenía 15 años y era homosexual, comenzó a frecuentar orgías en París en las que participaban menores de edad, junto a Felipe de Lorena y otros miembros de la corte que formaban parte de un grupo secreto, autodenominado la Santa Hermandad de Gloriosos Pederastas. Los rumores pronto llegaron a oídos del rey y Luis XIV, avergonzado por el escándalo, ordenó que su hijo fuera azotado en su presencia y lo desterró a Normandía. Ansioso por recuperar el amor de su padre, Luis de Borbón marchó a Flandes a luchar en la guerra y, pese a caer gravemente enfermo, ignoró los consejos de los médicos de guardar reposo y siguió participando en las batallas hasta que pereció con tan solo 16 años. Nunca recuperó el afecto de su padre, a quien su muerte le resultó indiferente. Y se cuenta que su madre, cuando conoció la noticia, dijo que debía llorar más por su nacimiento que por su muerte. Al margen de las leyendas literarias, el caso es que sí hay pruebas históricas de que existió un misterioso prisionero enmascarado en la Bastilla. Y como veremos más adelante, a raíz de ellas surgieron un gran número de hipótesis sobre su identidad. Pero empecemos por los datos sobre cuya veracidad hay un consenso amplio. La que posiblemente sea la primera mención escrita sobre aquel preso la encontramos en julio de 1669, en una carta que el marqués de Louvois, secretario de Estado para la guerra de Luis XIV, remitió a Benigni d'Auvergne de Saint-Mars, el hombre al mando de la fortaleza y prisión de Pinerolo, una localidad del noroeste italiano que desde hacía 40 años formaba parte de Francia. En ella le anunciaba que le iban a enviar a un preso muy especial y le detallaba el trato que debía dispensarle. Pero de esa carta os hablaremos más adelante, ya que nos servirá para arrojar luz sobre una de las teorías que os vamos a explicar acerca de la identidad del hombre de la máscara de hierro. Lo que nos importa ahora es saber que, fuera quien fuese, pasó muchos años preso en Pinerolo. 18 años más tarde, el 4 de septiembre de 1687, en una gaceta manuscrita que circulaba entre los círculos jansenistas, un movimiento religioso puritano, se narraba la llegada de un misterioso prisionero al Fuerte Real, la fortaleza y prisión ubicada en la isla Santa Margarita. Aquel preso fue trasladado personalmente por el comandante de Pinerolo, Saint-Mars, quien había sido nombrado gobernador de la isla. La Gaceta describió su llegada con las siguientes palabras: el señor de Saint-Mars transportó por orden del rey a un preso de Estado desde Pinerolo a la isla Santa Margarita. Nadie sabe quién es. Está prohibido decir su nombre y hay orden de matarlo si lo dice. Estaba encerrado en una silla de manos, con una máscara de acero en la cara, y todo lo que pudimos saber
es que había estado en Pinerolo durante muchos años. La existencia de aquel misterioso preso pasó desapercibida hasta que 11 años más tarde, el 18 de septiembre de 1698, fue trasladado a la famosa prisión de la Bastilla, en la capital, coincidiendo con el nombramiento de Saint-Mars como gobernador de la prisión parisina. Étienne Dujancat, un teniente de artillería adscrito al servicio personal del rey, fue el segundo al mando de la Bastilla entre 1690 y 1706 y escribió en su diario personal de asuntos penitenciarios lo siguiente: el jueves 18 de septiembre a las 3 de la tarde llegó para tomar posesión de su cargo Monsieur de Saint-Mars, gobernador del castillo de la Bastilla, procedente de su cargo de gobernador de las islas de Santa Margarita y Honorat, trayendo consigo un prisionero suyo desde hace mucho tiempo que tenía con él en Pinerolo, a quien siempre mantiene enmascarado y cuyo nombre no se pronuncia. Tan pronto como bajó de la litera, el prisionero fue puesto en la primera sala de la torre Bassinière para esperar el anochecer. Luego, a las 9 de la noche, fue trasladado por mí y Monsieur de Rosarges, uno de los sargentos traídos por el gobernador, a la tercera sala de la torre Bertaudière, que yo había amueblado algunos días antes de su llegada, siguiendo las instrucciones recibidas de Monsieur de Saint-Mars. El preso será atendido por Monsieur de Rosarges. El gobernador está a cargo de su mantenimiento. En la corte empezaron a circular todo tipo de rumores sobre la identidad de aquel preso, el cual acabó falleciendo en la Bastilla 5 años más tarde, tal como indica Dujancat en su diario. El lunes 19 de noviembre de 1703, el prisionero desconocido con la máscara de terciopelo negro que fue traído aquí por el gobernador Monsieur de Saint-Mars cuando venía de la isla Santa Margarita y ha estado a su cargo durante mucho tiempo, murió a las 10 de la noche sin sufrir ninguna enfermedad grave, habiéndose sentido apenas un poco enfermo después de la misa del día anterior. Sorprendido por la muerte, no recibió los sacramentos, pero el señor Giraud, el capellán, lo había confesado el día anterior. Este preso desconocido, que llevaba tanto tiempo en prisión, fue enterrado el martes 20 de noviembre a las 16 horas en el cementerio de la iglesia parroquial de Saint-Paul. En el registro mortuorio se le dio un nombre de tan poca importancia como los nombres de Monsieur de Rosarges, mayor, y Monsieur de Rey, cirujano, que presenciaron el registro. Esta información coincidía con la que se había escrito en el certificado de entierro del prisionero, según investigó Henri Griffet, un jesuita que fue capellán de la Bastilla entre 1745 y 1764 y que en 1769 publicó un interesante libro titulado Tratado sobre las diversas clases de pruebas que sirven para establecer la verdad de la historia. Según Griffet, el preso misterioso fue enterrado con el nombre de Marciel o Marcioli, pero en cualquier caso se trataba de un nombre falso, dado que era bastante común a la hora de dar sepultura a los reos ocultar sus nombres en los registros públicos. Aunque Griffet sirvió en la Bastilla 4 décadas después de la muerte del hombre enmascarado, el jesuita escribió: el recuerdo del preso enmascarado se conservó entre los oficiales, soldados y sirvientes de esta prisión y muchos testigos presenciales lo habían visto pasar por el patio de camino a misa. Tan pronto como murió, quemaron todo lo que era para su uso, como ropa blanca, colchones y mantas. Las paredes de su habitación fueron raspadas y encaladas, los azulejos cambiados y las huellas de su estancia borradas, todo ello por temor a que hubiera escondido algunas notas o alguna marca que pudiera haber dado a conocer su nombre. Griffet daba
total credibilidad al diario de Dujanka y según este la máscara no estaba hecha de hierro, sino de terciopelo negro, sin ningún detalle relevante ni mecanismo. Es poco probable, escribió el jesuita, que tuviera que quedarse con la máscara puesta cuando comía solo en su habitación o en presencia de Rosarge o del gobernador, que lo conocían perfectamente. Por lo tanto, estaba obligado a usarla únicamente cuando cruzaba el patio de la Bastilla para ir a misa, de modo que los guardias no lo reconocieran, o cuando algún funcionario que no estuviera al tanto del secreto tenía que entrar en su celda. Médicos actuales han opinado que es muy poco probable que aquel hombre hubiese sobrevivido tanto tiempo de haber tenido que llevar puesta una máscara metálica durante todo el día, ya que debajo de esta, la piel de la cara se habría convertido en un caldo de cultivo perfecto para hongos y bacterias, y cualquier pequeña herida abierta en la piel por el roce continuo con el metal habría permitido a esas bacterias tener acceso al torrente sanguíneo, lo que habría derivado en una septicemia letal. Otra prueba de que el hombre de la máscara de hierro existió realmente la encontramos en el diario de la segunda esposa de Luis XIV, Madame de Maintenon, quien escribió en 1711. Un hombre ha permanecido largos años en la Bastilla, donde murió encarcelado. Tenía siempre a su lado a 2 mosqueteros para matarle si osaba quitarse la máscara. Comió y durmió enmascarado. Por otra parte, fue siempre muy bien tratado y se le dio cuanto deseaba. Era muy devoto y leía continuamente. Jamás se pudo saber quién era. El preso falleció, pero el misterio siguió vivo y su figura recobró interés popular cuando escribió sobre ella medio siglo más tarde otro inquilino temporal de la Bastilla. Un hombre que en 1717, cuando tenía tan solo 23 años, había sido encarcelado allí por escribir unos versos satíricos sobre el duque Felipe II de Orleans y su hija, la duquesa de Berry. Pasó 11 meses encerrado en la prisión parisina, donde escuchó a otros reos contar historias acerca de un antiguo preso cuyo rostro permanecía siempre oculto por una máscara y con el que estaba prohibido hablar. Intrigado por la leyenda, aquel joven llamado François-Marie Arouet investigó la historia y llegó a la conclusión de que era real. Pasaría un segundo periodo cautivo en la Bastilla en 1726 y 25 años después, en 1751, la incluyó en su obra El siglo de Luis XIV, cuando ya era una gran figura de la Ilustración y más conocido por su seudónimo, Voltaire. En el siglo de Luis XIV, Voltaire dedica una parte del capítulo 25 al hombre de la máscara de hierro. Afirma que fue arrestado en 1661 cuando aún era alto, joven, guapo y noble, y que su máscara tenía un barboquejo, ya sabéis, una correa que pasa por debajo de la barbilla, con resortes de acero que le daban libertad para comer con ella puesta. Voltaire explica que el que fuera secretario para la guerra, Louvois, había ido a visitar al prisionero mientras estaba recluido en la isla Santa Margarita y que había permanecido de pie mientras hablaba con él, demostrando así que le profesaba un gran respeto. Más adelante, cuando fue trasladado a la Bastilla, los guardias tenían orden de matarlo si se quitaba la máscara, pero lo trataban como a un gran señor. En su celda se escuchaba música, ya que el preso tocaba la guitarra, y lo que más le gustaba era el lino de extraordinaria finura y los encajes. Un anciano médico de la Bastilla, que a menudo había tratado al prisionero cuando estaba enfermo, afirmó que nunca le había visto el rostro, aunque había examinado varias veces su lengua y el resto de su cuerpo.
Según aquel galeno, el prisionero estaba admirablemente bien formado, su piel era más bien morena, lograba captar la atención con el mero sonido de su voz y nunca se quejaba de su destino ni daba indicios de quién podía ser. Un año después de la publicación del Siglo de Luis XIV salió una segunda edición de la obra, en la que se añadió una curiosa historia contada por un oficial del ejército llamado Riouf, y que guarda cierta similitud con la que había aparecido unos años antes en la obra Memorias secretas al servicio de la historia de Persia, de la que ya os hemos hablado. Según Riouf, en una ocasión, mientras aún se encontraba preso en la isla Santa Margarita, el hombre de la máscara de hierro empleó un cuchillo para escribir algo en un plato de plata y lo arrojó por la ventana de su celda hacia una barca que estaba cerca de la orilla, al pie de la torre donde se hallaba recluido. El pescador recogió el plato y se lo llevó al comandante de la prisión, Saint-Mars. Este, asombrado, le preguntó al pescador: ¿Has leído lo que está escrito en este plato? ¿Alguien lo ha visto en tu mano? No sé leer, respondió el pescador. Lo acabo de encontrar y nadie más lo ha visto. Saint-Mars mantuvo al pescador detenido hasta que se cercioró de que, en efecto, no sabía leer y nadie más había visto el plato. Y entonces le dijo: «Vete y considérate afortunado de no saber leer». Sin llegar a afirmarlo de manera explícita en su libro, Voltaire daba pie a entender que el hombre de la máscara era en realidad un hermano gemelo de Luis XIV, porque según el filósofo, el año en que fue arrestado no había desaparecido ningún personaje célebre y no obstante se le mantuvo con el rostro cubierto para que nadie lo reconociera. Por tanto, los lectores de Voltaire podían deducir que si no era famoso antes de ser encerrado y pese a ello podía ser reconocible, la única explicación era que su rostro fuera idéntico al de alguien famoso. ¿El hermano gemelo de alguien muy conocido, quizá? ¿Y quién era muy famoso en Francia? Podía verse amenazado por tener un gemelo y contaba con el poder necesario para mantener custodiado, enmascarado y bien atendido a un hombre en presidios estatales durante décadas. Exacto, el rey Luis XIV. Además, el nacimiento de Luis XIV no había estado exento de rumores. Su padre Luis XIII y su madre, la española Ana de Austria, hija del rey Felipe III de España, no lograron tener hijos durante los primeros 23 años de su matrimonio. Y eso en aquella época, y tratándose de la monarquía, era una burrada de tiempo sin alumbrar un heredero. Luis XIII no sentía ninguna atracción por su esposa y de hecho tardó 4 años en consumar el matrimonio tras la boda. Luego siguió cumpliendo regularmente sus deberes maritales de manera infructuosa. Más tarde a ella se le atribuyó una aventura con el inglés George Villiers, duque de Buckingham, lo que propició que el matrimonio se separara y durante muchos años ambos vivieran en residencias diferentes. Pero quiso la casualidad que el 5 de diciembre de 1637 una tormenta dejara al rey atrapado en el centro de París, sin posibilidad de llegar a una finca de Vincennes, donde planeaba pernoctar. Así que el capitán de la guardia de la reina lo convenció para que durmiera aquella noche en el palacio del Louvre, donde residía su esposa. Como el único lecho real disponible era el de Ana de Austria, Luis durmió con ella y, a la mañana siguiente, el superior de la orden franciscana en París informó a la reina de que un fraile compañero suyo había recibido una noticia procedente de Dios. Se había concebido un delfín, es decir, un heredero al trono de Francia. La noticia corrió por todo París y 9 meses más tarde, prodigio, la profecía del fraile se cumplió.
nació Luis XIV, un bebé tan grande y bien desarrollado que incluso poseía ya 2 dientes, y de no ser porque la reina acababa de dar a luz, se podría haber pensado que tenía algo más de 3 meses. En este punto es preciso señalar que el hecho de nacer con algún diente, aunque sea muy poco frecuente, sucede algunas veces. Y si bien hay base para dudar de la paternidad de Luis XIII, la gran mayoría de los historiadores descartan la posibilidad de que nacieran 2 niños gemelos. ¿Por qué? Pues porque los partos reales se realizaban en presencia de muchos testigos, precisamente para garantizar la legitimidad del niño. Y el nacimiento de Luis XIV no fue una excepción. Contó con centenares de testigos oculares. De acuerdo, hemos repasado los hechos históricos y las pruebas apuntan a que el hombre de la máscara de hierro existió. Ahora hay que formular la gran pregunta. ¿Quién era? Hasta la fecha, los historiadores han propuesto más de 50 candidatos, y es que el misterio ha intrigado no solo al pueblo llano, sino también a los dirigentes. Según explica el archivista y paleógrafo parisino Émile Laloix en su libro La máscara de hierro, publicado en 1913, Luis XV fue el último monarca que conoció la identidad real del prisionero. Luis XVI la ignoraba por completo y su primer ministro, Malesherbes, ordenó investigar los archivos de la Bastilla para descubrirla. Pero no hallaron la respuesta. De igual modo, Laloix afirma que tras la Revolución Francesa, Napoleón quiso averiguar el secreto y puso en marcha investigaciones. También estas fracasaron. Una de las hipótesis más difundidas es la de que se trataba de Nicolas Fouquet, el todopoderoso superintendente de finanzas de Luis XIV. En 1661 el rey acusó a Fouquet de malversación y ordenó al D'Artagnan de la historia real, de quien os hablamos en este otro vídeo, que lo arrestara. ¿Y quién era el lugarteniente de D'Artagnan por aquel entonces? Saint-Mars, el carcelero que posteriormente siempre acompañaría al hombre de la máscara de hierro. El proceso judicial fue largo y 3 años después, en 1664, Fouquet fue condenado al destierro, pese a que el rey había solicitado al tribunal que lo condenara a muerte. Furioso porque aquella sentencia no era la que él deseaba, el monarca conmutó el destierro por una cadena perpetua en la prisión de Pinerolo. ¿Os acordáis? Aquella cuyo mando recayó en Saint-Mars y en la que estuvo preso el hombre de la máscara de hierro. Oficialmente, Fouquet ingresó en Pinerolo en 1665 y falleció allí el 23 de marzo de 1680, pero jamás se halló su certificado de defunción. Un amigo suyo publicó en sus memorias que Fouquet había sido envenenado por orden de Colbert, uno de los principales ministros del rey. Curiosamente, en la novela de Alejandro Dumas, Fouquet era quien desenmascaraba el complot de Aramis y liberaba al verdadero Luis XIV de la Bastilla, donde había sido encerrado por los conspiradores. La hipótesis de que Fouquet fuese el hombre de la máscara de hierro sostiene que como el ministro Colbert y el secretario de Estado para la Guerra, Louvois, temían que Fouquet fuera liberado algún día, aprovecharon la muerte de uno de los ayudas de cámara de Fouquet, un hombre llamado Eustache d'Angers, para decir que el difunto era Fouquet y encerrar a este en un lugar secreto de la prisión con el nombre falso de Eustache d'Angers, custodiado en exclusiva por Saint-Mars. De ese modo, el enmascarado que apareció en la isla Santa Margarita 6 años más tarde, custodiado por Saint-Mars, no sería otro que Fouquet. Todo parece encajar, excepto por aquella carta que mencionamos antes y que aún no os hemos leído. Es el momento de abrirla. Como recordaréis, la envió en julio de 1669 el marqués de Louvois, secretario de Estado para la Guerra, y su destinatario era Saint-Mars, que por aquel entonces ya comandaba la prisión de Pinerolo, donde estaba preso
Fouquet. En la misiva, Louvois informaba a Saint-Mars de que un prisionero llamado Eustache d'Angers iba a llegar a su cárcel. Es de máxima importancia, decía la carta, que sea custodiado con grandes medidas de seguridad y que no pueda informar a nadie de ningún modo, ni por carta. Os advierto con antelación para que podáis preparar un calabozo en el que esté incomunicado. Obrad de modo que el sitio donde se encuentre carezca de acceso a otros en los que pudiera entrar gente y que todas las puertas estén tan bien cerradas que los guardias no puedan escuchar nada. Es preciso que vos, en persona, le llevéis a ese miserable una vez al día el sustento para toda la jornada y que nunca escuchéis bajo ningún pretexto lo que quiera deciros. Le amenazaréis con matarlo si en alguna ocasión abre la boca para hablaros de algo que no sean sus necesidades. Ordenad que preparen los muebles necesarios, teniendo en cuenta que solo se trata de un sirviente, por lo que no debéis gastaros mucho. ¿Se estaría refiriendo al preso posteriormente conocido como el hombre de la máscara de hierro? De ser así, como por aquel entonces Fouquet ya llevaba 4 años preso en Pinerolo, d'Angers no podría tratarse de un nombre falso para referirse a Fouquet. ¿Quién era entonces ese tal d'Angers? Algunas veces escrito d'Auger y otras d'Angers. ¿Era su nombre real o un seudónimo empleado por Louvois para ocultar la identidad de alguien mucho más importante? En los últimos años, los investigadores parecen decantarse por la teoría de que era un simple criado o ayuda de cámara de la corte de Luis XIV que tuvo acceso a documentos secretos o informaciones relativas a ciertas negociaciones diplomáticas entre Francia e Inglaterra. Una vez en Pinerolo, pese a las órdenes de mantenerlo incomunicado, d'Angers se convirtió en ayuda de cámara de Fouquet y cuando éste pereció, Saint-Mars le puso una máscara a d'Angers y se lo llevó siempre consigo allá donde era destinado. Según propone el escritor británico John Nunn en su libro El hombre detrás de la máscara de hierro, tal vez fuese el propio Saint-Mars quien procuró crear un aura de misterio alrededor de d'Angers para mantener su propio estatus, ya que con la muerte de Fouquet había perdido a su preso más importante. Ante sus superiores, Saint-Mars pudo haber argumentado que d'Angers, además de sus propios secretos, conocía los que le había contado Fouquet, lo que lo convertía en doblemente peligroso. Eso llevaría aparejado que la necesidad de contar con Saint-Mars como carcelero de confianza también se multiplicara. Existen muchas otras teorías al margen de las relacionadas con Fouquet. Una de ellas señala como posible enmascarado a un militar de alto rango, el teniente general Vivien l'Abbé de Boulogne. En el año 1890, un comandante francés que estudiaba las campañas que había dirigido a principios del siglo XVIII, Nicolas Catinat, quien fuera comandante en jefe del ejército francés en el frente italiano durante la Guerra de Sucesión Española, le confió al comandante Etienne Passery una serie de documentos cifrados de aquella época, es decir, del reinado de Luis XIV. Passery, experto en criptoanálisis, empleó 3 años en descifrar el código, considerado el más seguro de su época y conocido como Gran Cifrado. El caso es que entre los documentos que descifró, Passery creyó haber encontrado la respuesta al misterio del hombre de la máscara de hierro. Según él, en una carta escrita por el secretario para la guerra, Louvois, y dirigida al mariscal Catinat, se decía lo siguiente: no es necesario que le explique con qué desagrado se enteró su majestad del desorden con que, contra su orden y sin necesidad, el señor de Boulogne decidió levantar el sitio de Cony, ya que su majestad, sabiendo mejor que nadie las consecuencias, sabe también cuán grande es el perjuicio que se recibirá por no haber tomado este lugar, que habrá que tratar de dominar durante el invierno.
quiere que haga arrestar al señor de Boulogne y lo lleve a la ciudadela de Pinerolo, donde su majestad quiere que lo mantengan encerrado durante la noche en una habitación de dicha ciudadela y durante el día tenga la libertad de caminar sobre las murallas con un 330-309. ¿Cómo? Un 330-309. ¿Qué es eso? Ahí está la clave. El gran cifrado consistía en una serie de códigos numéricos que en su mayoría se correspondían con sílabas o grupos de letras. Y algunos de ellos eran trampas sin significado correspondiente, lo cual hacía que resultara tan difícil de descifrar. Passery, a pesar de haber comprendido a la perfección el sistema del código y haber descifrado así muchos textos, no contaba con suficiente material original para conocer con seguridad la correspondencia de todos los códigos numéricos. Así pues, optó por traducir aquellos últimos dígitos de la carta de Louvois como máscara. Es decir, que la frase acabaría diciendo la libertad de caminar sobre las murallas con una máscara. Eso parecía demostrar que el teniente general Boulogne era el hombre de la máscara de hierro. Sin embargo, los historiadores han demostrado que Boulogne aún vivía en 1708, 5 años después de la muerte del enigmático preso. Según análisis recientes, la palabra que le faltaba por descifrar no era máscara, sino guardia. Caminar sobre las murallas con un guardia. Otra hipótesis llamativa es la de que el reo enmascarado era ni más ni menos que Molière. Sí, el famoso dramaturgo. Según esta teoría, a diferencia de lo que se cree, Molière no habría muerto en 1673 tras sufrir un ataque agudo de hemoptisis durante la representación de su obra El enfermo imaginario, sino que habría sido detenido a petición de los jesuitas que no le perdonaban por haber escrito El Tartufo. Pero esta teoría tiene muy poco sustento, ya que las circunstancias de la muerte de Molière nunca han sido puestas en duda y sobre todo porque su salud ya era muy mala en 1673 y difícilmente habría podido sobrevivir durante 30 años más hasta llegar al año en que murió el hombre de la máscara de hierro. En 2005, el escritor y periodista inglés Roger MacDonald propuso en su libro titulado El hombre de la máscara de hierro otra teoría fascinante, pero poco sólida. El prisionero de la máscara era D'Artagnan. Como os contamos en nuestro vídeo sobre el verdadero D'Artagnan, este encontró la muerte el 25 de junio de 1673 durante el sitio de Maastricht, cuando una bala de mosquete le desgarró la garganta. Pero MacDonald sostiene que en realidad solo resultó herido y fue trasladado a Pinerolo con una máscara de hierro para que los mosqueteros que custodiaban la prisión no lo reconocieran. MacDonald se apoya en el libro de semificción Memorias de D'Artagnan, escrito por el periodista Gatien de Courty de Saint-Gras, quien pasó algún tiempo preso en la Bastilla. Pero al igual que en el caso de Molière, las fechas juegan en su contra. D'Artagnan habría tenido que vivir hasta los 90 años aproximadamente, y eso pese a su grave herida en la garganta. Siguiendo con las teorías fantasiosas, en 1978 apareció un libro firmado por Pierre-Marie Dijol acerca de la posibilidad de que el hombre de la máscara de hierro fuera en realidad un esclavo pigmeo apodado Nabot, que fue paje y confidente de la reina María Teresa de Austria, primera esposa de Luis XIV e hija del rey español Felipe IV. Según Dijol, se rumoreaba que la reina y el esclavo fueron amantes, y el 16 de noviembre de 1664 la reina dio a luz a una niña negra. A María Teresa le dijeron que la pequeña estaba muy débil y finalmente un mes y medio después le anunciaron que había fallecido. A Nabot, por supuesto, lo hicieron desaparecer de inmediato. ¿Fue asesinado o, como sugería Dijol, era él el hombre de la máscara de hierro? Históricamente, esta hipótesis
no tiene sentido, y no solo porque Naboo, debido a su corta estatura y el color de su piel, no encaja en el perfil que se conoce del preso enmascarado, sino porque la historia del nacimiento de una niña negra tiene mucho de leyenda y poco de real. Los rumores de adulterio de la reina se alimentaron por la existencia de una monja benedictina llamada Louise Marie Thérèse, más conocida como la monja negra de Moguer, que recibía de vez en cuando visitas de miembros de la familia real. Aquella mujer de tez oscura sería en realidad María Ana de Francia, la hija de la reina que supuestamente había fallecido pocas semanas después de nacer. No hay ninguna prueba de que aquella niña que alumbró la esposa de Luis XIV y que efectivamente murió en palacio antes de cumplir los 2 meses fuera negra. Como mencionamos antes, los partos reales contaban con innumerables testigos oculares. Los historiadores franceses creen que es mucho más factible que aquella monja fuera el fruto de un adulterio, sí, pero cometido por el rey Luis XIV con alguna de sus muchas amantes. La lista de candidatos a hombre de la máscara de hierro sigue y sigue. El duque de Beaufort, primo hermano de Luis XIV, Ercole Mattioli, secretario de Estado del duque de Mantua, un espía llamado Dubray. Cada cierto tiempo vemos en la prensa algún titular del tipo: «Por fin se resuelve el misterio del hombre de la máscara de hierro». Pero una y otra vez se trata tan solo del lanzamiento de un libro o un documental que defienden alguna nueva hipótesis sobre su identidad. Por el momento, la legendaria máscara de hierro, o más bien de terciopelo, seguirá ocultando el verdadero rostro del prisionero más misterioso de la historia. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia del hombre de la máscara de hierro? ¿Cuál es la teoría sobre su identidad que os parece más creíble? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.